Buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Estudios Contemporáneos. Mi nombre es Fernando Zapata Alejo y a nombre del Grupo Zapata Costa AC, de Revista Los Contemporáneos y de la colección de arte Zapata Costa, les doy la más cordial bienvenida para este evento titulado Ágora sobre el populismo, para el cual nos acompaña muy amablemente el doctor Juan Manuel Burgos, y por lo cual, bueno, yo me siento muy contento de que haya aceptado la invitación. El evento será moderado por la doctora Tania Costayala, a quien también le agradezco, al igual que a todas las personas que muy amablemente nos siguen a través de Facebook. Pues bienvenidos, gracias por acompañarnos. También agradezco al maestro Fernando Zapata Alejo por la apertura. Y bueno, pues a nuestro invitado, el doctor Juan Manuel Burgos. Es un gusto tenerle aquí en el Centro de Estudios Contemporáneos. Como saben, durante la presentación de nuestro invitado pueden escribir sus comentarios y preguntas en el chat del perfil de Facebook del Centro de Estudios Contemporáneos, y una vez que él cierre, se las hago llegar para que comencemos justamente un intercambio. De principio leeré una reseña del doctor Burgos. Él es filósofo personalista español, fundador y presidente de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, así como director y fundador de ¿Quién?, revista de filosofía personalista. Actualmente es director del máster en Antropología Personalista en la Universidad Católica de Valencia. Es profesor titular en la Universidad de San Pablo de Madrid y del Instituto Juan Pablo II, también de Madrid. Ha dirigido 2 colecciones de filosofía, Biblioteca Palabra y Albatros, de Ediciones Palabra. Se dedica activamente a la investigación y difusión de la filosofía personalista, en particular del personalismo ontológico moderno. Ha sido profesor invitado en cursos, conferencias y ha participado en diversos congresos en universidades en Estados Unidos, Europa y especialmente de Iberoamérica. Entre algunas podemos mencionar la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Anáhuac, también de México, así como la Russian Academy for Humanities de San Petersburgo. Ha publicado numerosos libros y artículos, especialmente sobre personalismo, antropología, bioética y familia. Dentro de sus reconocimientos está la Medalla Universidad Anáhuac en Humanidades, el Premio de Investigación en Humanidades Ángel Herrera de la Universidad de San Pablo, y ha sido reconocido como visitante distinguido en la Universidad Galileo en Guatemala. Es miembro del comité científico de diversas revistas y del Instituto Internacional Jacques Maritain, además de consultor permanente del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Es un gusto, doctor, tenerlo por acá. Bienvenido, y vayamos a esta ágora sobre el populismo. Entonces, le invito a tomar la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Tania, por la presentación, y también también a Fernando Zapata por la invitación a participar en esta ágora del Centro de Estudios Contemporáneos. Y bien, la presentación ya ha sido suficientemente extensa, con lo cual voy a pasar directamente a esta presentación sobre una reflexión sobre el tema del populismo, un tema que está de gran actualidad. Para ello voy a emplear un PowerPoint, por aquello de que siempre para darle un poco de dinamismo, que en las sesiones online siempre viene bien, y voy a compartir ahora este PowerPoint. Bien, que creo que ya se puede ver, ¿no? Perfecto, bueno, aquí verán también que soy profesor de la Universidad Villanueva, de la cual es un poco el logo, pero centrándonos en este tema. Primero quería presentar brevemente algunas fuentes que he utilizado para investigación. Sobre todo recomiendo este libro de Pierre Rosanvallon, que se titula El siglo del populismo.
Rosambalón es un gran estudioso del personalismo, del populismo. Yo he escrito este texto que está publicado en una edición online editada por la UPAEP, y después, bueno, hay mucha bibliografía. En general no muy favorable al populismo. Este autor, Carlos Fernando Liria, sí es favorable, y estos otros tres, Vargas Llosa, hijo, Villacañas, un profesor español conocido, Lasalle, en general han tenido una valoración más bien negativa. En cualquier caso, son referencias sobre este tema, sobre el que se está publicando muchísimo últimamente. Bien. Bueno, pasando ya un poco a los contenidos. Un momentito. Pasando ya a los contenidos, el primer punto, o sea, el punto central un poco es el origen. ¿Por qué surge el populismo? Es muy difícil hablar del populismo en general. En ese sentido ya me tienen que perdonar, pero evidentemente todo esto es como una visión un poco de fondo que después hay que aplicarla según las circunstancias de cada país concreto y de cada autor concreto, o sea, porque no es posible una visión general. Por eso voy a hacer algunas indicaciones generales que me van a parecer útiles sobre todo también para entender el populismo contemporáneo, es decir, el populismo en el que nos estamos moviendo ahora, porque de alguna manera se puede hablar de planteamientos populistas de modo muy antiguo, o sea, incluso no solamente en el siglo XX, sino mucho más atrás. No es una novedad absoluta como cualquier tema en política, ¿vale? Entonces, dentro de este marco del populismo contemporáneo, podríamos decir que el origen, en buena medida, procede del malestar de la democracia. O sea, las democracias contemporáneas se han asentado de manera muy reciente, a veces podemos no tener conciencia de ello, pero en realidad solamente a partir de los años 50-60 del siglo pasado es cuando hay realmente un asentamiento sólido de las democracias tal como hoy las entendemos. La democracia ha tenido un gran éxito. Es muy difícil que alguien por así decir, se defina como antidemocrático o no democrático, pero hoy en día hay un cierto nivel de desafección con la democracia. Nadie discute la democracia como ideal, pero en muchas ocasiones sí se discute la democracia real. De alguna manera se viene a decir, bueno, pues si la democracia funcionara de manera ideal, todos seríamos demócratas, pero resulta que no existe esa democracia ideal. Algunas críticas serían, por ejemplo, lo que se denomina democracia electoral, que consiste en que realmente el pueblo solamente tendría capacidad de ejercicio democrático en el momento de la elección. Elige, se efectúa realmente una acción democrática, pero una vez elegidos los representantes, estos tomarían el control de la situación y el pueblo, que es el depositorio el depositante, bueno, del que surge el poder político, ya no podría volver prácticamente a intervenir hasta las siguientes elecciones, con lo cual tendría un papel meramente pasivo. Otro problema es la partitocracia, o sea, es decir, el hecho de que los partidos políticos deben representar las ideologías que están presentes en la sociedad, pero en bastantes ocasiones se convierten en instrumentos de poder endogámico, de manera que miran realmente solo a sus propios intereses, no a la sociedad. El partido probablemente tiene un origen social, pero una vez creado, aquellos que detentan el poder dentro del partido lo convierten en un coto cerrado, de manera que es un instrumento a su servicio, más que al servicio del pueblo. Y en ese servicio estaría, y el tercer punto, entre otros posibles, sería la alianza entre esta democracia partidista y el capitalismo. Al final, siendo la democracia un sistema ideal, necesita dinero para funcionar. Un partido político sin dinero no puede ganar.
un partido político sin medios de comunicación que le apoyen no puede ganar. Y a su vez los medios de comunicación necesitan dinero para ser viables. Con lo cual aquí tendríamos una especie de círculo cerrado en el cual al final mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el pueblo? O sea, ¿qué pasa con la gente que es la que realmente tiene que tener el poder en este sistema democrático? Bien, esto se ha llamado el malestar de la democracia. De hecho, conozco al menos 2 libros con este título expreso, el malestar de la democracia, y probablemente se podrían añadir muchos otros problemas que quizás se puedan plantear en la discusión. ¿Okay? Bien, y aquí este es un poco el caldo del cultivo del populismo actual, no digo de otros populismos, sino del contemporáneo. Puesto que esta democracia es fallida, se podría decir, hay que presentar alternativas. Y entre esas alternativas aparecen los movimientos populistas, que sobre todo abogan por una democracia directa, una democracia directa que elimine o reduzca al máximo la democracia representativa y la convierta en una democracia directa en la que el pueblo tendría una mayor capacidad de acción. ¿Qué ocurre? Que esta idea, que la voy a analizar solamente de manera breve porque es compleja, es una idea válida en cierto sentido, pero se enmarca en un conjunto de características mucho mayores y mucho más extensas, que es la que convierten al populismo en una estructura, desde mi punto de vista, problemática, como intentaremos traer a continuación. Es decir, parten de hechos reales, pero no parece tan claro que la solución que se dé sea una solución en general positiva, lo cual no quiere decir que, como toda propuesta política o filosófica, se pueden encontrar en ella elementos interesantes. Desde el punto de vista teórico, el populismo no tiene grandes filósofos que estén detrás. O sea, así como, por ejemplo, en la democracia podemos encontrar grandes autores, pues desde los clásicos como Locke, Montesquieu, etcétera, hasta autores mucho más recientes como Dahl o otros que han elaborado la teoría democrática. En el caso del populismo no es así, es una corriente ideológicamente bastante difusa. Y los que se suelen considerar como representantes un poco más directos de esa fundamentación teórica del populismo son Laclau y Chantal Mouffe, que por cierto son pareja o lo han sido durante mucho tiempo, ¿vale? y que entran ambos en el marco del posmarxismo. Esto no quiere decir que todos los populismos provengan de aquí. Quiero decir que en general la teorización del populismo más conocida es la de estos autores. Aquí el posmarxismo, estos autores de izquierdas, lógicamente, lo que han elaborado es una, por así decir, teorización postmarxista al reconocer o al darse cuenta de que el análisis marxista se había agotado si se aplicaba a la sociedad contemporánea. O sea, dejando de lado ahora la cuestión de la variedad teórica del marxismo, que es un tema que no quiero entrar, pero en cualquier caso, esa aplicación a las sociedades del siglo XXI es inviable, al menos de manera directa. Y hay 2 puntos fundamentales, entre otros, pero hay 2 puntos fundamentales que estos autores remarcan, y uno de ellos, por ejemplo, sería la desaparición de la clase. O sea, la clase social como tal desaparece en la sociedad postmoderna, porque el nivel de complejidad de la sociedad postmoderna, el nivel de fluidez y de variabilidad hace que la clase como tal deje de existir. Y por lo tanto, toda la teoría que se basa sobre el discurso de la lucha de clases simplemente resulta ya inoperante. También, claro, otro tema es el nivel económico de las clases sociales bajas o medias, que ya tampoco es el nivel económico del proletariado en tiempos marxistas. Y por último, dependiendo en general, los populistas y estos teóricos populistas tampoco ya ven la necesidad de una lucha que elimine el sistema democrático liberal. Hablando siempre en términos generales, porque este sistema se considera positivo.
Entonces, por ejemplo, Chantal Mouffe lo que propone es transformar la lucha de clases en un agonismo político. Es decir, ya no sé, hay que mantener esa lucha por avanzar en la sociedad, por mejorar la sociedad, pero esa lucha ya no iría contra el sistema democrático, porque se considera positivo en sí mismo, sino que lo que se intentaría es una transformación de ese, o sea, la transformación, si se quiere, la degradación o debilitación, claro, depende de cómo se quiera valorar, de ese sistema, de ese planteamiento políticamente violento de la lucha de clases, con un planteamiento más moderado que sería el agonismo político, en el cual se busca no destruirlo, pero probablemente en muchas ocasiones deconstruir o reformar los sistemas democráticos existentes. Bien, estas son algunos de los presupuestos teóricos, aunque, como digo, no todos se basan en estos planteamientos, porque intentaré verlo también un poco al final. Se podría hablar hasta cierto punto, aunque es complejo, de populismos de derechas y de izquierdas. Lógicamente, los populismos de derechas, por denominarlos de esta manera, no se apoyan en postulados por marxistas, sino que elaboran unos planteamientos desde otras vertientes políticas. Bien, pasando ya a las características fundamentales del... O sea, voy a intentar describir como 5 o 6 rasgos fundamentales que yo considero que son determinantes, como digo, del populismo contemporáneo, ¿vale? Que se encuentran, todos estos autores que he mencionado en general coinciden, o sea, creo que hay una cierta unanimidad en los elementos que configuran el populismo contemporáneo. Y el primero sería la búsqueda o el intento de construcción de un pueblo que genere el movimiento sociopolítico, pero que, a diferencia de la situación marxista, este pueblo hay que construirlo, ¿vale? O sea, no es un pueblo que exista. ¿Por qué? Porque ese pueblo, en el contexto de una sociedad posmoderna, es un pueblo fragmentado, con intereses diferentes, con intereses que pueden ser contrarios entre sí. Entonces, no es claro ni seguro, más bien lo contrario, que ese pueblo se vaya a unir en un movimiento unitario, valga la redundancia, en una dirección política. Cuando existía la clase social desde el punto de vista del marxismo, eso era más fácil, porque la clase social era algo que se podía determinar socialmente, pero esto ahora no es posible. Entonces, el populismo lo primero que tiene que hacer es intentar construir ese pueblo unificado, porque solamente si es unificado va a conseguir tener resultados electorales satisfactorios, mediante una movilización. Y esa movilización en general se basa sobre la indignación. En ese sentido es una movilización más bien emocional que teórica o que racional. Se basa sobre ese malestar de la democracia que he mencionado al principio, pero de alguna manera, en general, los populismos tienden a incrementar ese malestar o a unificar malestares para que ese pueblo indignado vaya creciendo de manera progresiva y entonces se pueda convertir en un movimiento de alcance nacional con posibilidad de alcanzar el poder. Para ello se busca a veces la acumulación de malestares. En España, por ejemplo, sucedió con las denominadas mareas, en el inicio del movimiento de los indignados. También a veces se busca la ingeniería cultural y con bastante frecuencia también se busca un enemigo. O sea, porque los enemigos unifican. O sea, desde otro punto de vista que no tiene que ver con este proceso, podemos verlo en el caso de la invasión de Ucrania. O sea, Ucrania, que podía ser un país que no tenía o parecía no tener una unidad nacional interna muy fuerte, cuando aparece un enemigo que invade, resulta que esa unidad aparece de manera quizás sorprendente, incluso desde luego para los ucranianos y para los rusos. Entonces, este sería como el primer elemento, el intento de los populismos,
el intento de construcción de un pueblo unitario. Vale. El segundo punto, que ya lo he mencionado antes, es la apuesta por las democracias directas e inmediatas, que también este es un rasgo característico de los populismos. Aquí, este es un rasgo desde el punto de vista más ambiguo, porque por un lado se puede considerar positivo, pero también tiene sus problemas. Es positivo el recurso al pueblo directo, el recurso al voto, el recurso al hecho de que las personas manifiesten directamente su opinión, pero claro, un poco, este hecho es claramente positivo, pero al mismo tiempo lo que ocurre en general con los movimientos personalistas es que no les gustan los poderes intermedios. No les gustan ni las asociaciones intermedias ni los poderes intermedios porque, por un lado, porque el movimiento populista no los controla, porque son independientes. Y también porque a veces se considera que no son democráticos al no ser electivos. O sea, desde el punto de vista de una democracia directa, que pretenda ser directa de manera total, un banco independiente, un sistema bancario independiente, con entidades como el Gobierno de México, que es el gobierno, perdón, del Tesoro Federal, o en España el gobierno del Banco de España. Claro, esa entidad es independiente, entonces a veces se considera desde una perspectiva de una democracia directa radical que no serían entidades democráticas y que además jugarían a favor del capitalismo. Lo mismo pasa un poco con el gobierno de los jueces, claro, que de alguna manera, excepto, no sé lo que sucede en México en concreto, en España no son elegidos, sino que se accede en Estados Unidos sí que muchos de ellos son por elección, pero en general es un cuerpo como independiente. Entonces, en general, el populismo, o sea por convicción o sea por estrategia, no suele ser muy amigo de las entidades intermedias, o sea, de los poderes intermedios o de los poderes independientes. Y dependiendo de la actitud del populismo concreto, porque puede variar mucho, puede tender a estos tres procesos. O bien a controlarlo, o bien a sustituirlo en el caso de que se rebele. Aquí rebele debería ir con B. Después también se puede convertir en lo que Rosan Valón denominaba democradura. En general, como decía, el populismo no le gustan aquellos poderes que ellos no controlan. Entonces, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, suele ser frecuente que los populismos, cuando los medios de comunicación les critican, tiendan a controlarlos. Y cuando no se logra el control, en algunos casos se procede a la sustitución. El caso de Venezuela, en este sentido, es muy claro y probablemente lo tenemos todos en mente, como el gobierno de Maduro, cuando ha tenido problemas con el Tribunal Constitucional, con la Asamblea elegida, lo que ha hecho es generar toda una serie de instituciones paralelas. O sea, si no puedo controlar el sistema judicial, ¿qué hago? Generar un nuevo sistema judicial que esté controlado. Entonces, eso a la larga, y dependiendo un poco de cada tipo de, digamos, de populismo, porque no todos son iguales, puede desembocar en lo que también Rosan Valón denomina democradura. O sea, que es un régimen político que combina las apariencias democráticas con un ejercicio autoritario del poder. Otro ejemplo puede ser Putin, por ejemplo, ¿no? En el cual Rusia, en la cual supuestamente hay un sistema democrático, pero claro, si todo opositor al sistema es rociado con polonio, pues, o metido en la cárcel, pues evidentemente no hay una democracia real. Un caso más no tan intenso sería, por ejemplo, lo que pasó con Trump en las elecciones en las que perdió. Es decir, lo que de alguna manera se empieza un poco a cuestionarles. Cuando uno no ha ganado, cuestiona el valor de esas instituciones.
Bueno, voy a ir avanzando porque el tiempo pasa. Bien, entonces aquí, como ya comentaba, bueno, las instituciones independientes en sentido positivo son un ámbito imprescindible de la democracia, ¿vale? Porque evitan la verticalización del poder. Si las instituciones intermedias desaparecen, entonces, aunque en teoría podría parecer que se gana en democracia, en realidad se pierde, porque de esa manera, por así decir, el individuo, el ciudadano aislado, queda enfrentado con el sistema de poder y con una toma de decisión que se realiza desde arriba. Y no hay ningún procedimiento ni ningún control intermedio en ese proceso. Entonces, aunque en realidad pueda parecer que esa sustitución o eliminación de o al menos esa es mi valoración, de las instituciones intermedias independientes generaría un mayor ámbito de democracia, en la práctica no es así, ¿vale? Porque es el líder de los movimientos populistas, en general es difícil ir en contra, ¿no? En México en concreto, y espero no equivocarme mucho, pero bueno, esto de hecho lo vi la última vez que estuve en México, que fue hace 2 o 3 meses, que me impactó bastante, pues vi ese programa de López Obrador en el que señala a determinados medios de comunicación que según él están mintiendo y están dando informaciones que son falsas. Bueno, esto no parece muy propio de un sistema democrático y tenemos que, y aparte de ser peligroso para esos periodistas, no está de acuerdo con esa, digamos, con la libertad de expresión. Bien, luego otro rasgo típico del populismo es la necesidad de un líder carismático, que es un rasgo que en general también se considera necesario por parte de cualquier populismo. Esta necesidad es un poco estructural, o sea, es estructural al proceso de construcción del populismo, porque el populismo es muy emocional. Y por otro lado, en general, se construye muchas veces en contra, digamos, de un enemigo que se ha creado, pero también hay que tomar decisiones políticas concretas. Pero ¿qué ocurre? Que el populismo, al intentar crear ese pueblo, al intentar aglutinar a sectores muy diversos, entonces resulta que es muy difícil conseguir posiciones unitarias que todos acepten. En el caso de las Marías españolas, pues había grupos que representaban a los funcionarios, grupos que representaban a los médicos, grupos que representaban a los ganaderos, grupos que representaban a los autónomos. Claro, todos ellos tenían un rasgo común, que como había una crisis económica, estaban indignados. Pero si se pasaban las soluciones concretas, no estaba nada claro que lo que fuera beneficiario para los ganaderos fuera beneficioso para los autónomos o para los pequeños empresarios. Porque de alguna manera pues siempre hay que repartir y lo que beneficia a uno no tiene por qué beneficiar a otro. ¿Qué ocurre en esta situación? Que si existe un líder carismático, ese líder carismático unifica al movimiento. Porque de alguna manera este líder es el que ha creado el movimiento, este líder decide, yo como seguidor de este movimiento confío en el líder y se supone que lo que hace bien hecho está. Entonces, de alguna manera hay una transferencia del proceso racional al proceso emocional. Yo me fío de esta persona y entiendo que que es un líder que quiere servir al pueblo y en la medida en la que él toma decisiones, pues yo las acepto. Bueno, no quiere decir esto que lógicamente no haya críticas, siempre hay críticas porque todos pensamos, pero por así decir, el líder del movimiento personalista, del movimiento populista, necesita un rasgo carismático que no es necesario en otros líderes políticos. En España, por ejemplo, hemos tenido una crisis reciente en el Partido Popular, que no es un partido populista. Entonces, sin entrar ahora en las valoraciones, pues un líder ha caído y ha sustituido por otro. Realmente ninguno de los dos son líderes carismáticos, pero el sistema interno del partido permite ese cambio sin que se produzca una crisis grave. Ahora, en los movimientos populistas eso no es posible.
porque si cae el líder, cae el movimiento. O sea, puede que se genere otro, pero el líder no es sustituible. Por poner también ejemplos españoles, pues quizás les suene el movimiento de Podemos, que fue el movimiento típico populista que nació de la indignación. Bueno, pues ese partido ha llegado a tener parte del poder, pero su líder, Pablo Iglesias, entró en crisis y da toda la impresión de que una vez entrado Pablo Iglesias en crisis, el partido está desapareciendo. Porque Podemos, sin Pablo Iglesias, esto en términos españoles no es Podemos, es algo que no tiene esa capacidad de ser unificado. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace a veces es que ese líder no pueda someterse a crítica, o pueda someterse a crítica de manera muy limitada. ¿Por qué? Porque los seguidores del movimiento son conscientes de su importancia, de que si el líder cae nadie va a sustituirle. En todo caso, le sustituiría otro líder carismático que generaría su propio partido. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos de líderes que considero populistas de diferente intensidad: Donald Trump, Maduro, Le Pen, Putin, Castro, aunque ya es un poco más bien del siglo pasado. Y lo peculiar también de estos líderes populistas a veces es que se consideran representantes del pueblo. O sea, hasta el punto de que de alguna manera ellos personificarían al pueblo. O sea, el líder sería como el pueblo encarnado en una persona. Y esta frase, que creo que la tomé de este libro de este autor francés, creo que es una frase literal pronunciada por Chávez en algún momento, diciendo: Chávez, tú ya no eres Chávez, tú eres un pueblo. O sea, la encarnación del pueblo venezolano que luchaba contra todos esos malestares, algunos de los cuales podían ser perfectamente válidos. Ya he dicho que hay un punto de partida que es válido y se genera en los movimientos populistas. Eso da lugar a una cierta personificación del líder como representante encarnado del pueblo. De la misma manera que Trump, en cierta manera, se hace como representante de todos los valores del pueblo americano, Putin de los valores rusos, etc., ¿no? Bien. Desde otro punto de vista, el populismo, otros rasgos típicos de carácter más político, en general sería como, y estos pueden ser más positivos y ser mucho más válidos, serían el regreso de la voluntad política y de la soberanía nacional frente al crecimiento de poderes ocultos supranacionales. En esta frase se pueden encontrar desde elementos conspiranoicos hasta elementos válidos, pero como ya dije al principio, la democracia o parte de las democracias, por así decir, se han separado de la población, han generado una serie de estructuras políticas que de alguna manera funcionan independientemente y endogámicamente en relación al pueblo y a los ciudadanos, y los populismos lo que aspiran, al menos desde un punto de vista de propuesta, luego hay que ver si en la práctica eso va a ser verdad o no, o se va a llegar a una situación contraria, sería al regreso de la voluntad política, es decir, a que el pueblo tome realmente las riendas de su país y no sea un sistema cosificado, endogamificado, el que, por así decir, tenga y valide esas decisiones. Desde este punto de vista, creo que este sí que es un elemento positivo de los populismos. Y el otro punto también es un reclamo de la soberanía nacional. Yo no sé si en el ámbito iberoamericano esto es así tan presente. En el ámbito europeo sí lo está, porque actualmente hay muchas dudas sobre, por ejemplo, el papel que debe jugar la Unión Europea. Y el Brexit ha sido el ejemplo más claro. Es decir, la Unión Europea se crea como un proyecto unitario de Europa, ese proyecto funciona muy bien durante casi 40 o 50 años, pero la Unión Europea también, como cualquier centro de poder, empieza a
querer incrementar su poder. Y llega un momento en que ese poder quita poder a los estados soberanos y de alguna manera ya quiere sobreponerse a esos estados. ¿Qué ocurre? Que en Europa, si bien por una parte nos interesa ser europeos y lo somos, por otra parte la identidad de los estados nacionales es muy fuerte. O sea, Francia, Italia, Alemania, España, como naciones existen desde hace por lo menos 1000 años. Entonces, claro, no todo el mundo está dispuesto a que esa identidad nacional o la soberanía nacional sea limitada. Bien. Y aquí los populismos encuentran un punto de válido. Por ejemplo, Le Pen proponía recientemente en estas elecciones en la que fue derrotada que Francia saliera de la Unión Europea, justamente en esta línea, ¿no? O sea, que es decir, nuestro Estado, nosotros somos principalmente franceses y esto es el punto central que nos interesa. Trump habló de America First diciendo, bueno, lo que pasa en el resto del mundo tampoco debe importarnos tanto a los norteamericanos, porque nuestro problema es América. Bien, aquí este tema, este punto, me parece como más ambiguo, o ambivalente, en el sentido de que creo que hay elementos válidos y que habría que tener en cuenta. También a veces está el tema de los conglomerados económicos, o sea, que adquieren un poder que sobrepasa claramente a los estados. Entonces, de alguna manera, también estos movimientos populistas a veces lo que reclaman es el control sobre estos sistemas internacionales de fondos o simplemente de macroempresas como Apple o Amazon, que muchas veces tienen un presupuesto superior al de muchos estados. Entonces, eso hace que al final tengan un poder transnacional que no todos los, bueno, que para algunas personas, para algunos ciudadanos, para algunos movimientos políticos es injustificado. Bien, para ir acabando, bueno, quería acabar con dos, bueno, sobre todo con este último punto, que sería la unidad y diversidad de los populismos. ¿Hasta qué punto los populismos son unitarios o son diferentes? Pues realmente los populismos han roto muchas de las barreras ideológicas tradicionales entre izquierdas y derechas. Y eso hace que si se sigue pensando en los márgenes tradicionales, no puede que los números no cuadren. O sea, por ejemplo, lo normal será pensar a Trump como un populista de derechas. Pero eso no quita que, por ejemplo, Trump se haya preocupado por el obrero norteamericano pobre por ejemplo, del Midwest, una vez producido la pérdida de la industria del motor en toda la América Central. Pues todas ciudades como Detroit, otras que eran ciudades industriales muy potentes, pierden la industria del motor y toda esa gente se empobrece. Y Trump se ha preocupado de ellos. Entonces, ¿esa es una temática de derechas o de izquierdas? Pues creo que será difícil decirlo, también porque yo creo que cada vez esta división izquierdas-derechas están más vacías, ¿no? En ese sentido, por eso todos los puntos que he mencionado hasta ahora en realidad son comunes a los populismos de izquierdas y de derechas. Entonces las diferencias habría que encontrarlas en otra cosa, en otros elementos. Y probablemente es posible encontrarlos en otros factores también, pero yo señalaría dos. El primero, las herencias ideológicas, que es que aunque las ideas converjan, los dirigentes políticos por tradición van a referirse más bien a ideologías de izquierdas o ideologías de derechas, por simplificar una expresión que me parece excesivamente general. ¿Qué ocurre? Que si bien a los dirigentes les puede importar mucho hacer referencia a unos precursores, por ejemplo, como los postmarxistas, en el caso de la izquierda, eso a los votantes les importa mucho menos. Y por eso se ha dado y se está dando una transferencia de votos. De manera que el obrero
pobre o en paro de Francia no va a votar a la izquierda, va a votar a Le Pen, porque Le Pen le está ofreciendo el rearmar el tejido industrial francés y el volver a una Francia, digamos, un poco más, bueno, no autocrática, sino autónoma, en el que los franceses se gestionen a sí mismos. Con lo cual, como digo, las herencias pueden importar mucho a los dirigentes, pero no tanto a los votantes. Y donde sí quizás se puede advertir una diferencia más clara sería un poco en la reacción ante los inmigrantes y refugiados. En este caso, los populismos que podríamos denominar de derechas en general son más reacios a la entrada de populismos, a la entrada de refugiados, porque buscan reforzar la identidad nacional. No quiere decir esto que sean xenófobos, porque a veces también el etiquetado es muy fácil y a veces pues todos usamos, en política se usa el etiquetado para eliminar al adversario. No quiere decir que cualquier persona que ponga límites a la inmigración sea xenófoba, quiere decir simplemente que pone límites a la inmigración. Pero en general esto es como más propio de un populismo de derechas, por así decirlo, que en España, por ejemplo, estaría representado por Abascal, mientras que el populismo de izquierda asociado a Podemos estaría como abierto a todo el mundo y no plantearía ningún problema de fronteras, aunque eso, claro, luego genere otros problemas sociales. Bien, bueno, estos son algunos de los rasgos fundamentales del populismo, existen otros, pero estos son algunos de los rasgos importantes. Y por acabar, simplemente una reflexión, aunque ya lo he ido mencionando de algún modo, los populismos han replanteado un debate importante, que es el de democracia representativa versus democracia directa. Porque el populismo, en general, como he dicho, como busca la conexión directa con el pueblo, y este es uno de sus elementos positivos, esto lo traduce a partir de una insistencia en la democracia directa. Creo que, bien, no creo que haya tiempo, y si en todo caso se puede hacer una pregunta en el debate o en la reflexión, para hacer una reflexión compleja entre qué es mejor, si la democracia representativa o la democracia directa. Solamente diría dos elementos. La democracia representativa correcta incluye en parte la democracia directa, porque evidentemente se vota. También en este sentido se han desarrollado elementos que darían respuesta a algunos de estos problemas, es decir, iniciativas por parte del pueblo que después deberían ser votadas si se consigue un suficiente número de votos. Creo que ahora, no sé si estáis en México inmersos en este proceso con la revocación o no revocación de vuestro presidente. En España se llaman iniciativas populares, de manera que si una iniciativa popular consigue un elevado número de firmas, hay que votarla en el Congreso. Todos estos, entonces hay que dar valor a la democracia directa, intentar potenciarla, pero diría sin caer en una cierta demagogia, porque la democracia directa no solamente no es posible, de hecho, incluso usando la tecnología, sino que si se usa de manera intensiva presenta problemas y puede presentar incluso problemas democráticos, porque claro, por poner simplemente un ejemplo y con eso ya concluyo, ¿quién decide qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota? O sea, la democracia directa no es tan simple. Yo me acuerdo ya en mi época de estudiante universitario que hacíamos muchas asambleas, al final entrábamos en una especie de círculo vicioso, porque claro, la gente quería convocar la asamblea cuando a determinados grupos les venía mejor. Por ejemplo, si teníamos clase de 9 a 2, y la asamblea se convocaba a las 3, todo el mundo estaba ya agotado y se iba a su casa. Mientras que los que no estudiaban, entonces no habían hecho nada y se podían estar todo el tiempo que quisieran en la asamblea, ¿no? Entonces, con lo cual llegó un momento en que también se votaba si había asamblea o no. O sea, es decir, votamos
habría que votar primero si había asamblea o no había asamblea, claro. Luego también, claro, ¿cómo es el procedimiento de elección en las asambleas? Pues en las asambleas había gente que manipulaba y controlaba las asambleas, porque eran profesionales. O sea, se colocaban 5 en cada zona había una asamblea grande, entonces se repartían 5 o 6 y cada uno hablaba desde un extremo de la asamblea. Entonces parecía que todo el mundo estaba de acuerdo con lo que ellos decían. Claro, también hay gente que en este tipo de asambleas populares no quiere manifestarse en contra. También en este sentido recuerdo que ya en el instituto, también en votaciones, había algunos que decían, cuando se iba a votar algo, decían, yo voto con la mayoría. Entonces era como, pero vamos a ver, tendrás que votar algo, ¿no? O sea, si estamos votando, si hay, yo qué sé, si hay examen o no hay examen, o si hacemos lo que sea, tendrás que votar algo, no votar con la mayoría. Pero en este caso, simplemente esa persona no quería significarse. Son solamente algunos ejemplos de que la democracia directa, que en una visión un poco simple puede parecer ideal, su aplicación no es tan sencilla ni mucho menos. Y ahí es donde aparecen las ventajas de la democracia representativa. Por supuesto, partiendo de elecciones y de democracia directa en algunos momentos. Bien, pues con esto concluyo y nada más. Espero que las preguntas o comentarios en el caso de que los hayan. Sí, sí los hay. Muchas gracias, doctor. Comenzamos con algunos saludos de Verónica Alejo. Saludos al doctor Burgos. También enviamos saludos a Bruno Flores, al maestro Emanuel Rodallegas, quien colabora también acá en el Centro de Estudios Contemporáneos, a la maestra Verónica Mata, a Fabio Ricaño, a la maestra Ana Lilia Rodelas, José Guadalupe Aldaba Carreón, te envía saludos y abrazos. También saludos para Patricia Salazar, buen día. Miguel Ángel Mora, a quien enviamos saludos también, escribe, son 2 preguntas, te leeré primero una. ¿Cuáles son los criterios de una población para que acepten a un líder populista? Sí, ese es un elemento que no he tratado porque no me daba tiempo y entonces ese es un poco se refiere y está considerado por los autores cuál sería un poco las características del hombre populista, o sea, del hombre que vota a un líder populista. Partiendo de la base de que, como digo, hay diferentes populismos, o sea, no todo líder populista, puede haber un líder populista democrático, es decir, que aunque tiene rasgos populistas pero acepta el sistema democrático, puede haber líderes populistas puramente como estrategia, es decir, que se acepta el sistema democrático de partida, si bien el objetivo final es el control del poder, ¿no? Entonces, en el caso el hombre que vota a un líder populista, digamos que en general diríamos que yo creo que se podría decir que se caracteriza un poco por la primacía de lo emocional sobre la racional, o sea, la primacía un poco de la indignación sobre la resolución de los problemas, que a veces es alimentado por la demagogia. Claro, es fácil decir, bueno, a esta gente no tiene dinero, pues entonces el líder populista dirá, pues vamos a dar una asignación anual a todas las personas que tienen un índice por debajo, o sea, que no cobran tanto dinero al año. Todo eso, claro, pues en principio a todo el mundo le sienta bien. ¿Qué ocurre? ¿Que puede el Estado sostenerlo a largo plazo o eso en el fondo va a ser contraproducente? Ahí es donde entra un poco ese proceso un poco de emocionalidad versus racionalidad. Y después también el segundo punto sería un poco la educación, o sea, el nivel de educación. El nivel de educación y de práctica democrática. Cuando hay poca práctica democrática, es más fácil que un líder pueda engañar a los representantes, ¿no? O los representantes puedan creer en él sin hacer un análisis más profundo de la situación. Cuando en los países que ya tienen mayor tradición democrática, aunque nadie está inmune de este problema, el hecho de haber votado durante generaciones, que tus padres también hayan votado, que te puedan contar, pues esta vez sí, parecía que este señor iba a resolver todos los problemas, pero lo votamos y no fue así, eso genera como una especie de conocimiento transversal que es importante.
La segunda es, ¿hay criterios o herramientas que permitan a la población delimitar la ideología del líder populista y sobre esto formar un criterio propio? Sí los hay, esos límites están ya incluidos en la democracia representativa. O sea, el límite más importante es la libertad de prensa, o sea, la libertad de los medios de comunicación. Esto es fundamental, porque si se limita a los medios de comunicación, entonces lo que ocurre es que no hay la sociedad, sea educada o no sea educada, no tiene ninguna capacidad de formarse un criterio propio. Por tanto, la existencia de la libertad de los medios de comunicación es fundamental no solamente en relación al líder populista, sino en relación a cualquier sistema democrático. Porque si se pervierte o se elimina, no hay posibilidad de generar criterio propio. Y la posibilidad de generar criterio propio es esencial a las democracias. Entonces, toda la estructura de poderes intermedios o de poderes independientes, entre ellos como elemento esencial, la libertad de comunicación, la libertad de los medios de comunicación es el elemento esencial para controlar el poder, sea del líder populista o sea de líderes democráticos, porque dentro de los líderes democráticos a nadie le gustan las críticas, ¿no? Entonces siempre hay una tendencia a controlar esos medios, los medios díscolos o no favorables. También le enviamos saludos a Luis Mendieta, a Fabián Sánchez, a Raúl Naranjo y Red Marut pregunta, ¿cuáles son los ejemplos en México del populismo y en cuál de ellos se, abre comillas, cayó, cierra comillas, su transformación o proceso, cuando el líder deja el poder? En México, ¿puedes hablar del ejemplo de Lázaro Cárdenas, donde mucho de las características del pueblo no encaja, donde no es una imposición de arriba abajo, sino que es impulso y regreso de soberanía? ¿Hay democracia sin soberanía? ¿Es la soberanía un elemento indicador democrático? Bueno, hay muchas preguntas unidas. Mi conocimiento de México no es tan profundo y de la historia de México como para poder responder en concreto a esa pregunta. Sí puedo decir que en el caso, porque lo conozco de manera más directa, sí puedo decir que me parece que en el caso de López Obrador hay claramente elementos populistas. O sea, eso sí, me atrevo a decirlo, puedo estar equivocado, porque evidentemente en política cada uno tiene sus opiniones, pero creo que en López Obrador hay elementos populistas claros, entre otros, por ejemplo, el que hemos mencionado antes, una cierta persecución a la prensa. Entonces creo que es inaceptable que un presidente del gobierno señale públicamente a determinados medios o determinados periodistas, porque lo que está haciendo es una especie de acoso. O sea, es decir, él tiene que, hay que dejar a la prensa libres, y si evidentemente ha habido si ha habido falsedad de información, que la prensa también evidentemente puede hacerla, para eso está el Poder Judicial, pero no el Ejecutivo, porque si el Ejecutivo es el que juzga a la prensa, entonces se pierde el equilibrio de poderes y el Ejecutivo juzgará según su conveniencia. Por eso, digamos que el sistema democrático está bastante bien pensado. Lo que ocurre es que tiene que funcionar en la práctica. Los jueces tienen que ser independientes de hecho, no tienen que estar presionados por poderes políticos, militares, de carteles, etcétera. Claro, todo eso es un poco esta diferencia entre la democracia como ideal y la democracia con la que a veces nos topamos, que muchas veces en ese sentido puede ser insatisfactoria. El maestro Jaime Tamayo, a quien enviamos saludos, escribe, buenas tardes, este resurgimiento de los nacionalismos como soluciones a las fuerzas supranacionales, ¿no crees que son muy peligrosos? Y el populismo no es una forma, al final, de imponer un relato maniqueo y sostenerlo sacrificando no solo la economía, sino polarizando las fuerzas sociales. Su capital político es en realidad la fuerza del desacuerdo. Bueno, con respecto al resurgir de los nacionalismos, creo que habría que valorarlo. O sea, primero habría que ver qué entendemos por nacionalismo. Entonces, por nacionalismo podemos entenderlo como lo que yo denomino, para que sea más claro, nacionalismo excluyente, o sea, un nacionalismo que
por así decir, alaba lo propio, pero enfrentándose con otros países. Entonces, ahí claramente el nacionalismo es negativo. Si entendemos el nacionalismo como amor a lo propio, siempre que sea un amor equilibrado, yo no lo veo, digamos, un poco como problemático. Y de alguna manera se puede entender que ese nacionalismo resurja, por ejemplo, ante estas... cuando la gente piensa que en realidad en su país no son ellos los que están tomando las decisiones, sino que puede que haya una serie de corporaciones internacionales o de organismos internacionales que son al final los que están decidiendo qué pasa en su país. Entonces ahí diría que puede haber algunos elementos válidos en un nacionalismo, siempre que ese nacionalismo no se considere excluyente, es decir, no sea un nacionalismo de... tipo un poco la idea alemana de Deutschland über alles, ¿no? O sea que mi país por encima de todos y en cierto sentido por encima de todos los demás países, ¿vale? Pero comparto totalmente la idea de que muchos populismos en el fondo son maniqueos y no quieren conseguir una unificación del país, sino que más bien en general buscan la confrontación. Buscan la confrontación porque de la confrontación es donde sacan su fuerza. Si hay un enemigo, la emocionalidad crece y al crecer la emocionalidad se potencia la facilidad del voto. Si no hay un enemigo, ya hay que dar soluciones más racionales, más prosaicas, de decir, bueno, pues yo voy a eliminar la violencia en México, por ejemplo, pues con esta serie de medidas. Entonces, claro, eso es mucho más prosaico, pero probablemente tiene mucho menos glamour, porque probablemente pues, ya no habrá tanta gente que se lea la serie de medidas que se van a tomar porque pues, nos cuesta esfuerzo, pero puede que sea mucho más operativo. Entonces los populismos en general buscan la confrontación, buscan el enemigo porque es un modo un poco maniqueo y un poco, digamos, si queremos incluso decir perverso, de generar votos porque fracturan a los países. Red Marut escribe, ejemplos populistas de derecha con arranque popular. La derecha históricamente ha tendido a no ser democrática ni popular. Bueno, o sea, ejemplos populistas de derechas con arranque popular sería, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia. O sea, Marine Le Pen es una populista de derechas que se ha presentado a las elecciones y ha conseguido el 40% de los votos. O sea, que es un porcentaje alto de la Trump en Estados Unidos. Es un populista de derechas, si queremos decir eso, que ganó las elecciones. Y si ganó las elecciones es porque la gente le votó. Puede decir que, bueno, entonces al menos consiguió, digamos, la mitad más uno de los representantes. Yo no creo que sea cierto decir que la derecha en general no es ni popular ni democrática. Yo creo que esto es, en mi opinión, es falso. Es decir, muchas veces la izquierda tampoco es popular ni democrática. O sea, pensemos en Cuba, pensemos en Venezuela, pensemos en Nicaragua. O sea, ¿dónde está la democracia allí? O sea, pensemos en todos los países comunistas, ¿dónde está la democracia? O sea, yo mantendría una posición neutral, o sea, que se puede ser de izquierdas y ser demócrata o no, y se puede ser de derechas y ser demócrata o no. Ya digo, dentro de que la distinción de izquierda-derechas yo diría que está bastante superada. Escribe el maestro Jaime Tamayo, en América Latina los diputados son empleados del Poder Ejecutivo y la directa deviene en una falsa disyuntiva y las iniciativas de ley son desechadas. Son una farsa los sistemas políticos. Ahí les va un número de Congreso de la Ciudad de México, casi 1000 iniciativas y se votaron y aprobaron 6 de ellas. Todas son de la jefa de gobierno. Eso es México. Aquí yo no supongo que los datos que se dan son reales y aquí, o sea, daría la razón en el sentido de que justamente hay un malestar de la democracia. O sea, la democracia no tiene buena salud y también dependiendo y puede variar en unos países y en otros. En unos países puede tener mejor salud, en otros países puede tener peor salud. Cuando hay mucha corrupción y hay mucha violencia, es muy difícil que la democracia tenga buena salud, porque
mucha gente, bueno, como se dice la famosa frase, que no sé si es real o no, de Escobar, de plomo o plata. Claro, ¿qué prefieres, plomo o plata? Pero tienes que elegir una de las dos cosas. Claro, cuando eso es realmente un modo de vida, la democracia es inviable, porque o elijo una cosa o elijo la otra. Si elijo plomo, pues entonces pues, todas las personas, digamos, válidas van a ir desapareciendo y los que quedan, evidentemente, van a elegir plata. Entonces, ahí yo creo que el objetivo, bueno, también la democracia tampoco es un dogma, quiero decir, que puede haber gente que no considere que es el sistema valioso, el sistema mejor de gobierno. Yo creo que sí lo es. Lo que pasa es que hay que hacer para que la democracia se existe si en una nación se viven los valores democráticos. Solamente entonces puede operar la democracia de manera real. Si no, se convierte en una superestructura como una carcasa vacía, o sea, como un sistema que teóricamente debería funcionar, pero que en la práctica no funciona. ¿Por qué? Porque después la gente toma las decisiones de alguna manera. Podemos decir, puede haber un sistema judicial perfectamente independiente, al menos en teoría, por poner un ejemplo. Pero luego, si todos los jueces están comprados, pues aunque el sistema formalmente sea perfecto, en la práctica no lo es. Entonces yo creo que, en general me parece que, bueno, pero eso yo creo que es responsabilidad de toda la nación. O sea, no se puede como echar balones fuera y pensar que eso es problema de otros, ¿no? O sea, digo esto desde un... O sea, yo he estado muchas veces en México, pero no soy mexicano ni he vivido allí, entonces tampoco, quiero decir, no tengo intención de pontificar sobre la realidad mexicana, sino simplemente de dar algunas opiniones un poco en general. Pero, o sea, al final, si la gente busca meterle piedras y meterle palos al sistema democrático, pues lo consigue. El maestro Miguel Ángel Mora escribe para usted: ¿cuáles serían los criterios básicos para un pensamiento crítico en un pensamiento crítico de una persona o población con poca o baja, y abre comillas, educación? A ver, claro, eso es un problema y eso es un problema de difícil solución. Por eso, a veces los problemas reales solamente se pueden resolver si se consigue a largo plazo, o a medio o a largo plazo, no a corto plazo. Entonces, o sea, un sistema claro para evitar o limitar el auge del populismo, o al menos del populismo radical, es aumentar los niveles de educación. Pero para eso no creo que haya recetas mágicas. Es decir, es simplemente ir invirtiendo en educación y que la gente progresivamente pues vaya elevando su nivel de educación. Poniendo el ejemplo de España, bueno, pues en España hace un siglo pues el nivel de alfabetismo podía ser del 80%. No sé si los datos son reales, pero de ese orden. Un siglo después, pues el nivel de universitarios es muy alto. Claro, entonces sí se puede seguir engañando a esas personas si no hay libertad de expresión, pero claro, ya es mucho más difícil. Pero para elevar o sea, en resumidas cuentas hay que elevar el nivel de educación progresivamente, pero eso es un proyecto a largo plazo y no creo que existan recetas mágicas. Insistir en la libertad de prensa para que al menos las personas puedan tener como diferentes perspectivas. Escribe Red Marut: en México, los votantes de AMLO, siguiendo su respuesta, son individuos manipulados, menos, abre comillas, enterados. Los medios son, abre comillas, puros. En México los teníamos o tenemos. ¿Qué medios son los que generan encono? Venimos de una presidencia claramente vinculada a Televisa. A ver, evidentemente no todo aquel que, o sea, se puede votar a AMLO con la convicción de que es el presidente válido para el país. Y se puede ser una persona muy educada, prestigiosa y valiosa, y pensar que, bueno, pues que él acepta o considera la propuesta de AMLO y que por lo tanto pues eso es válido por el país y por lo tanto
lo apoya. No quiere decir, evidentemente, que todo votante de AMLO esté modificado, manipulado. Ahora, viendo los movimientos en general, pienso que algunas de las actitudes o planteamientos sí lo son. Por ejemplo, esta que he mencionado, que yo he visto en directo en televisión, de esas referencias a la prensa. Eso no me parece, digamos, como asumible en un sistema democrático. Entonces eso sería como un ejemplo concreto. Creo que también hay una cierta línea de enfrentamiento, o sea, es decir, que aquel... pero yo tampoco querría entrar tanto en la política concreta de México, porque tampoco la conozco con detalle. O sea, sí, entonces ahí yo he apuntado esos rasgos generales. Creo que AMLO, López Obrador tiene algunos de ellos, pero evidentemente eso no quiere decir que no se pueda votar a López Obrador con plena conciencia de que, o sea, con una personalidad educada, elaborada, crítica, pensando que él va a ser la persona que mejor puede resolver los problemas de México. Sí. Óscar Blas Torres escribe: y con las tendencias de control de los medios, el aumento del sentimiento de representación del pueblo con el líder y el aumento de un nacionalismo excluyente, ¿en algún momento el populismo podría llegar a convertirse en un fascismo? Pues en cierta medida sí. O sea, por ejemplo, yo creo que ahora mismo Rusia, aunque calificar a Rusia de fascismo puede ser un poco, digamos, un oxímoron, pero dentro de esto es un camino que se puede realizar. O sea, para evitar el término fascismo, que tiene unos contenidos específicos en su origen histórico, o sea, podríamos hablar simplemente de dictaduras. O sea, porque entonces, en ese marco, sí que los populismos, cuando se radicalizan, se pueden convertir en dictaduras. Y después, digamos, ya que para cada uno le ponga el elemento ideológico que quiera. Pero esto es posible, y yo creo que es lo que, por ejemplo, ha pasado en Rusia, que se ha pasado de un sistema relativamente democrático a una dictadura. ¿Por qué? Porque el líder carismático que estaba en el poder, que es Putin, ha ido eliminando todos los poderes intermedios. Una vez que se eliminan todos los poderes intermedios, ya nadie puede oponerse, porque si se controla el ejército, se controla la policía, se controlan a los oligarcas, ¿quién puede oponerse a esa persona? Solamente puede caer una catástrofe. Lo mismo pasaría en Venezuela. En China yo creo que se está siguiendo un proceso similar, lamentablemente, al de la Unión Soviética. Creo que en parte se está aprovechando toda la pandemia para ejercer un control cada vez más férreo de la población. Pero yo creo que Xi Jinping cada vez está llegando a un sistema más de control poblacional, por ejemplo, de control autocrático que vaya en la línea de una dictadura. O sea, por ejemplo, pues supongo que conocen el caso del fundador de Alibaba, esta superempresa que compite con Amazon. Bueno, pues entonces, claro, no me acuerdo el nombre, pero el empresario que controla Alibaba iba a hacer la salida a bolsa más grande de la historia. ¿Qué ocurrió? Que hizo alguna pequeña crítica al sistema económico chino, y esa salida a bolsa fue cancelada. Entonces ahí estamos en un proceso con una pérdida de miles de millones de dólares. Pero bueno, es que eso al sistema autocrático al final tampoco le importa. Lo que le importa es el control del poder. ¿Qué ocurre ahí? Que no se acepta, por ejemplo, en este caso, las reglas del mercado financiero, ¿vale? Sin que ello implique, o sea, no quiere decir con ello que el mercado no tenga que tener reglas. Lo que ocurre es que unas reglas que ya están establecidas se rompen en un caso determinado cuando alguien hace una crítica. Entonces, a esa persona se le aplican reglas diferentes por motivos políticos, no económicos. O sea, resumiendo, en relación a la pregunta, creo que sí, que efectivamente los sistemas populistas del signo que sean corren el peligro de ir hacia sistemas autoritarios, por esa pérdida de los controles políticos. Le enviamos saludos a Connie Hernández.
Miguel Ángel Mora escribe excelente. Y la maestra Guadalupe Quiroz, también a quien le enviamos saludos, pregunta, ¿cuáles piensa usted que serán las consecuencias de la expansión de estos populismos? Bueno, a ver, yo creo que la expansión de los populismos tampoco es un hecho inevitable. O sea, porque de alguna manera los populismos, sobre todo los más radicales, no los moderados, los populismos tienen un cierto carácter autodestructivo. Porque como no proponen soluciones racionalistas o racionales de resolución de los problemas, una vez que llegan al poder, fracasan en general, a no ser que se impongan de modo autocrático. Entonces, eso ya es claro. Si se imponen de modo autocrático, simplemente asumen el fracaso, controlan el fracaso mediante la represión. Cuando esa llegada de los populismos, sin embargo, es moderada, o sea, son populismos moderados, que también los hay, que son respetuosos con el sistema democrático, entonces, o bien los populismos se moderan, claro, porque de alguna manera los políticos también pueden evolucionar, entonces una perspectiva populista, cuando realmente sí se trata de políticos responsables, cuando lleguen al poder pueden considerar que pues tampoco es tan fácil tomar decisiones políticas, que luego al final, claro, las situaciones son muy complejas, que hay muchos asuntos a los que atender y que, claro, no todo es tan sencillo. Cuando se está en la oposición, en general, las críticas son muy fáciles porque nadie te pide cuentas de ellos. Cuando llegas al poder, ya todo es muy diferente. Entonces, en ese sentido, puede haber, por un lado, populistas responsables que cuando lleguen al poder se moderen o tomen decisiones que sean favorables para la comunidad. O sea, no necesariamente cualquier populista moderado tiene por qué generar un gobierno negativo. Pero si no se modera, lo más probable es que fracase y que genere resultados negativos para la comunidad, que es por ejemplo, lo que hemos advertido en España con Podemos, al menos desde mi punto de vista. Claro, ya se sabe que en política hay opiniones diversas, pero en general lo que ha ocurrido es que los gobiernos de Podemos, tanto a nivel de ciudades como de comunidades, no han sido positivos. ¿Por qué? Porque claro, es que un gobierno político exige racionalización, exige tomar medidas no populares si quieres resolver problemas, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, un poco da la impresión de que, por ejemplo, Pablo Iglesias, que llegó a ser vicepresidente del gobierno español, al final se sentía incómodo como vicepresidente, porque eso le suponía una responsabilidad institucional que no iba con su carácter. O sea, él era como un líder de masas que quería decir lo que le apetecía y luego ya se vería. Pero claro, si cuando eres vicepresidente de un gobierno no puedes decir lo que quieras, o sea, porque tienes tu país detrás. Entonces, dentro de que eso probablemente fue parte un poco de las razones de su dimisión, o sea, de dejar, en ese sentido, con responsabilidad desde este punto de vista, de dejar de lado una representación institucional que significa tener un país entero detrás, que puede que determinadas personas no estén o bien en condiciones o quieran llevarla a cabo. Bruno Flores Pla escribe, excelente plática y felicidades al expositor. Ángel Rodríguez, ¿con qué discurso es que la oposición puede vencer a un régimen populista con todo y su discurso emocional y sus dádivas económicas? Sí, bueno, puede ser bastante difícil, claro, o sea, porque hay líderes populistas. El líder populista, cuando es carismático, significa que es un político hábil y que tiene capacidad de liderazgo. Entonces, si además ya ha llegado al poder y tiene un poco, digamos, como los recursos del Estado, pues se vuelve algo complicado. Y en ese marco lo que hay que generar es o sea, no hay soluciones mágicas, evidentemente, pero lo que hay que generar es recursos políticos, o sea, estrategias políticas lo suficientemente consistentes para que se pueda dar ese cambio. También, por ejemplo, pues es importante lograr una unidad paralela en el ámbito opositor. Si además si el ámbito opositor además está dividido en fracciones, pues lógicamente nunca se va a llegar a que se produzca ese vuelco.
hay que trabajar los medios de comunicación, por eso su importancia, para que den imágenes diferentes y diversas. Entonces, pero es una batalla difícil. A veces hace falta también la aparición de un líder carismático que más respetuoso con la democracia, que pueda servir de contrapeso. El maestro Jaime Tamayo pregunta, ¿existen populismos que no sean radicales? Bueno, yo creo que sí existen populismos que no sean radicales. O sea, son los populismos que son respetuosos con el sistema democrático. En ese sentido, serían populismos que aceptan el sistema democrático y que lo que quieren es de alguna manera promover, o sea, se puede, por ejemplo, al menos a nivel teórico, se puede promover una democracia más directa sin eliminar la democracia representativa. Se puede proponer un refuerzo de la soberanía nacional sin que ello conduzca a posiciones xenófobas, o sea, digo, al menos en teoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se podría hablar de populismos, o sea, de populismo relativamente moderados, de la existencia de populismos moderados, o sea, yo creo que el criterio básico es si ese populismo realmente respeta el sistema democrático. Aunque sea un sistema democrático un poco reformulado, modificado, pero sí lo respeta. La medida en que un populismo respete esas estructuras, pues entonces creo que sí puede ser un populismo moderado. El maestro Tamayo también escribe, en efecto, el defecto de cualquier sistema es la falta de empatía y sobre todo la búsqueda de perfeccionar un sistema para nosotros mismos, ética básica. Bueno, yo creo que eso es más un comentario ya que una pregunta. Entonces, básicamente, pues sí, estoy de acuerdo. O sea, no vamos a encontrar ni ningún sistema perfecto, ni nosotros tampoco somos perfectos. O sea, pero eso también diría que es un punto que hay que encontrar en la política. Yo creo que a veces a la política se le pide, puede haber una reacción como que se le pide un nivel de perfección muy elevado, y cuando esa perfección no se encuentra, uno puede ir al extremo contrario. Pero en realidad, es decir, ni nosotros somos perfectos, por lo tanto los políticos tampoco son perfectos, ni los sistemas políticos son perfectos. Hay que encontrar, bueno, como decía Churchill en esa famosa frase de estas genialidades que se le ocurrían, decía Churchill que la democracia es el peor sistema de gobierno con excepción de todos los demás. Pues, doctor Burgos, por cuestiones de tiempo, vamos a ir cerrando sin concluir el tema. Es un gusto tenerte con nosotros en el Centro de Estudios Contemporáneos. Habrá otras oportunidades para poder ampliar este y otros temas. Y bueno, pues agradecerle a las personas que nos acompañaron e invitarte a hacer algunos últimos comentarios para que el maestro Fernando Zapata Alejo pues dé cierre a la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, solamente agradecer por un lado la invitación y luego por otra parte toda la gran cantidad de preguntas que han mostrado interés también un poco en la actualidad del tema. Y bueno, simplemente dar por supuesto que bueno, pues esto es una perspectiva personal, y que a nivel político, pues claro, las opiniones pueden ser muy discrepantes y variadas. Muchas gracias, doctor. La verdad que ha sido un muy buen encuentro. También agradecer, por supuesto, a la doctora Tania Costa por la moderación, y principalmente a todas las personas que muy amablemente nos han seguido a través de Facebook y que han enviado sus preguntas y sus comentarios. Únicamente recordarles que pueden consultar la información completa del SEC, así como las actividades que tendremos en nuestra página de internet, mxsec.com, y en nuestro perfil de Facebook. Nos encuentran como Centro de Estudios Contemporáneos. Le agradezco nuevamente, doctor. Sí, se me había olvidado hacer un pequeño comentario que lo tenía en las... si alguien está interesado tanto por un lado en el pensamiento personalista, que es un poco mi especialidad, entonces tiene esta página de referencia que es
www.personalismo.org, y en relación un poco específica con mi elaboración personal y la propuesta del personalismo integral, en la que estoy integrando un poco estas reflexiones políticas y otras, en una web personal que es también www.juanmanuelburgos.es. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Lo anotamos también en el chat del encuentro para que puedan seguir sus redes, doctor. De acuerdo, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted y gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo. Pues nos encontramos pronto por acá. Muchas gracias.